Ahí vemos imágenes en directo de la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid. Para las 8:30 estaba anunciada una comparecencia de Pedro Sánchez, se ha retrasado, se va a producir, suponemos que dentro de unos instantes. De momento los fotógrafos están captando la imagen de Pedro Sánchez, que va a hablar por primera vez después de la dimisión de 17 miembros de la Ejecutiva Federal del partido, lo que ha desencadenado una crisis de la que hemos ido hablando durante todos estos días y que hoy tiene un nuevo paso con esas declaraciones de Pedro Sánchez en la sede de la calle Ferraz. Van a ser sus primeras declaraciones 48 horas después, algo más, de que se iniciara esa crisis, esa división en el Partido Socialista. En directo aquí en Televisión Española. Buenas noches a todos y a todas. ¿Estáis? Sí. Como decía, buenas noches a todos y a todas. Quiero, en esta primera comparecencia que hago tras los hechos acaecidos a mitad de la presente semana, quiero, como decía, en primer lugar, en esta comparecencia agradecer de corazón las múltiples muestras de apoyo y de cariño que he recibido durante la última semana en un momento tan delicado para la organización que lidero. Comparto el desgarro que sufren muchos progresistas ante esta inédita situación. Quiero también dirigirme especialmente a todos los afiliados y afiliadas del Partido Socialista Obrero Español y a sus simpatizantes. También a los millones de ciudadanos que en cada proceso electoral confían en el Partido Socialista. Y, por supuesto, a los ciudadanos que, aun no habiendo confiado en el Partido Socialista, siempre han visto en esta organización un instrumento de cambio, siempre al servicio del interés general de la sociedad española. Mañana, como saben, se celebra un comité federal que va a afrontar un debate decisivo. Ni es ni tampoco puede convertirse en un debate reglamentario. Se trata de un debate político. Tras la renuncia de varios miembros de la Comisión Ejecutiva Federal, procede celebrar un congreso extraordinario, tal y como establecen nuestras normas y como recoge el propio escrito de los dimisionarios. Una vez puesto en marcha ese mecanismo con su renuncia, parece razonable que se celebre cuanto antes para que los militantes decidan con su voto quién es el próximo secretario general del Partido Socialista. Fui el primer secretario general del Partido Socialista elegido con el voto directo de la militancia, y esa puerta abierta a una mayor democracia no puede cerrarse. No debe cerrarse, debe permanecer abierta. Y voy a defender que la puerta al voto de la militancia permanezca abierta para nunca más cerrarse. No debemos quitar la voz a la militancia para que decida cuanto antes con su voto y para que el Partido Socialista sea dirigido por quienes ellos y ellas deciden. Pero mañana no se decide solo si cambiamos el voto de los militantes en un congreso por la constitución de una gestora, como algunos pretenden. Decidimos algo más importante. Decidimos el rumbo que emprende el Partido Socialista Obrero Español. Siempre he defendido la hoja de ruta establecida por el Comité Federal. Votar no a Mariano Rajoy e intentar formar un gobierno alternativo, transversal y de cambio. Pero el Comité Federal, que se va a celebrar mañana, puede cambiar esa hoja de ruta y pasar a la abstención para que gobierne Mariano Rajoy. Sinceramente, nunca he creído, e insisto, nunca he creído que tal decisión que aquellos compañeros que lo defienden están sosteniendo signifique que estén más cerca de la derecha. Lo que sí que advierto es de sus consecuencias, del error que significaría para millones de votantes progresistas y también para el Partido Socialista Obrero Español. La abstención abriría, como sostuve en el debate de investidura del señor Rajoy, la legislatura del chantaje. La abstención abriría el que el Partido Socialista no podría abstenerse y bloquear la aprobación de presupuestos generales del Estado o las leyes más importantes que propusiera un gobierno presidido por el señor Rajoy. Pero además hay dos elementos más que apuntalan mi posición política. La primera, es cierto que el Partido Popular de Mariano Rajoy ha sido la fuerza política más votada en las elecciones del pasado mes de junio. Pero también lo es su incapacidad para articular una mayoría que le permita ser investido. Esta es su responsabilidad, o si me apuran, su irresponsabilidad
que aboca a España al bloqueo político. Pero lo que no puede pretender el Partido Popular es gobernar sin oposición, haciendo que el principal partido de la oposición facilite su gobierno. Ello no solamente supondría una traición a nuestros votantes, sino también una alteración del resultado electoral, porque Rajoy no ganó con mayoría absoluta y, por tanto, no puede aspirar a gobernar sin oposición. El segundo de los puntos es que, como secretario general del Partido Socialista, estoy convencido, es mi firme convicción, de que España no se merece 4 años más de Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España. No a 4 años más de un presidente del Gobierno que ha mentido sistemáticamente a la sociedad española, que con sus políticas retrógradas ha provocado desigualdad, pobreza, fractura territorial e indignación ante los eternos casos de corrupción que le afectan y de los cuales no ha asumido ninguna responsabilidad política hasta el momento. Ayer fue el procesamiento de su partido político. Hoy Blesa y Rato están en el banquillo. Mañana Barberá o Camps. ¿Cuándo va a acabar esta podredumbre que mancha y daña nuestra débil democracia? España se merece un presidente de un gobierno limpio, social, dialogante y creíble. Y con Rajoy tengo la convicción de que eso nunca va a ser posible. Siempre he creído que la revitalización de nuestra democracia pasa por la necesaria renovación del liderazgo del Partido Popular en la oposición. Si el Comité Federal del Partido Socialista mañana decidiera cambiar su posición y pasar a la abstención, obviamente no podría administrar una decisión que no comparto. Si algo me enseñaron mis padres es que lo único que tengo y a lo único que debo preservar es mi palabra y mis convicciones. Los argumentos de unos y de otros son conocidos. He de reivindicar el debate, porque en una organización política y sobre todo una organización de izquierdas, el debate es sano, es democracia, nunca es fractura. Yo quiero una organización que debata hasta la extenuación, que vote, y una vez votado, toda la organización vaya a una detrás de esa decisión. Lo contrario, la discrepancia de voces no hace bien a nuestro partido. Resolver el debate es, por tanto, indispensable y urgente. Es importante para el Partido Socialista y también para España que el principal partido de la izquierda transite por un único camino. Y para ello los socialistas necesitamos tener una única voz, y esa voz ha de ser la de nuestros militantes. Los militantes del Partido Socialista son la base de nuestra organización y un ejemplo para todos nosotros. Sin ellos, el partido simplemente no existiría. Con su trabajo diario y también desinteresado, llevan los ideales del socialismo a todas las calles y plazas de España. Con su participación, los militantes son los que dan credibilidad a nuestro proyecto. El cauce que tienen los militantes para expresarse es el del Congreso Federal, donde el socialismo siempre ha debatido sus posicionamientos políticos. Un Congreso que tiene que ser necesariamente extraordinario después de las dimisiones, según marcan los estatutos de nuestra organización. Se puede pensar en España y en el Partido Socialista a la vez. Hay tiempo. No debemos alargar esta situación. Es una mala situación, pero podemos empezar a resolverla mañana mismo. En definitiva, pido serenidad y altura de miras para este Comité Federal. Pido que no se convierta en un debate interminable sobre reglamentos. Y pido que este comité decida mañana, sin más dilación, o se monta una gestora, como algunos pretenden, para que lleve al Partido Socialista que gobierne Mariano Rajoy necesariamente a través de la abstención del Partido Socialista, o deciden los militantes en un congreso, como sostengo y defiendo, mantenemos en no al Mariano Rajoy e intentamos un gobierno alternativo de cambio y transversal, como aprobó el Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español. Esta y no otra es la cuestión de fondo. Este es el auténtico debate y mañana espero que podamos entre todos aclararlo. Sin más, muchísimas gracias. Buenas noches. Hoy hemos comenzado un poquito antes el telediario para ofrecerles en directo aquí en Televisión Española esas primeras palabras de Pedro Sánchez después de la dimisión de 17 miembros de la Ejecutiva. Ha hablado de la cita de mañana. Primero ha comenzado agradeciendo los apoyos que ha recibido, las muestras de los militantes, y ha hablado de ese Comité Federal que se reunirá
mañana, mencionando que lo importante es que se debata. Ha dedicado gran parte de su intervención a defender el no a la investidura de Mariano Rajoy y la opción de formar un gobierno alternativo, es lo que ha dicho, y ha matizado también algunas de las declaraciones sobre otros compañeros de partido que defendían esa abstención. Yo no sé si podemos hablar ya vamos a ir enseguida a la sede de Ferraz para resumir lo que ha dado de sí esa comparecencia. Ha sido comparecencia sin preguntas en la sede del Partido Socialista. Vamos a recordar lo que ha ido pasando durante toda la jornada hasta que ha llegado ese momento en el que hemos escuchado a Pedro Sánchez por primera vez. Los 3 miembros críticos del Comité de Garantías del PSOE, que son mayoría, consideran disuelta la Ejecutiva Federal después de las 17 dimisiones y piden la creación de una gestora para dirigir el partido. También mencionaba esa posibilidad Pedro Sánchez hace unos instantes, mientras quienes siguen a su lado aseguran que están en funciones, es lo que han dicho hoy en un comunicado. Y esta ha revelado por primera vez el anterior secretario general del partido, del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho lo que él haría si tuviera en estos momentos 15 apoyos. Cogería el teléfono y me pondría a hablar y a dialogar. Primero los problemas de España y después los asuntos del PSOE, que son muy importantes, pero que sin duda pueden esperar. Ha dicho también que él no irá a esa reunión mañana del Comité Federal, donde no está previsto que intervenga Pedro Sánchez. En estos momentos esa es lo que se dice, ya veremos lo que ocurre. Desde la sede socialista de Ferraz han pedido a los militantes que no se concentren mañana en la puerta. Pedía a Pedro Sánchez serenidad y han solicitado refuerzo policial. Ya hay varios furgones allí. La situación en el PSOE es una de las noticias del día, pero hay más. En el País Vasco el PNV se queda con un escaño menos, 28, y pasa a EH Bildu, que después del nuevo recuento por una reclamación se queda con más Solar. Decisión con lo que, sin de decidir... La verdad es que no lo ha llegado a... Pedro Sánchez mantiene... No puedo dejar de pensar en ti es el lanzamiento del nuevo disco de Sting después de una década. Hemos estado con él en Londres y nos ha contado que espera de nuevo sorprender con este lanzamiento discográfico. Lo escuchábamos al comenzar el telediario. Pedro Sánchez mantiene sus planes. Han sido las primeras declaraciones después de la dimisión de 17 miembros de la Ejecutiva Federal del partido y que se produce a tan solo unas horas de la reunión del Comité Federal. Pedro Sánchez, Estrella Moreno, ha sugerido, la verdad es que no lo ha llegado a decir, la posibilidad de retirarse si finalmente el Comité Federal aprueba la creación de una gestora, pero es verdad que no lo ha dicho abiertamente. Así es, Pedro Sánchez ha dicho que él sigue manteniendo el no contra Mariano Rajoy y formar un gobierno alternativo, pero ha añadido que mañana el Comité Federal tiene la posibilidad de cambiar esa postura y de decidir abstenerse ante Rajoy. En ese caso, en el caso de la abstención, ha dicho Pedro Sánchez que él no podría administrar esa decisión, con lo que, sin decirlo, insinúa que podría dimitir. Ha pedido además Pedro Sánchez que se dé la voz a los militantes para celebrar el Congreso que él está defendiendo, para no alargar una situación que ha calificado de muy delicada. Pide además serenidad y altura de miras al Comité Federal de mañana. Agradecer de corazón las múltiples muestras de apoyo y de cariño que he recibido durante la última semana en un momento tan delicado para la organización que lidero. Comparto el desgarro que sufren muchos progresistas ante esta inédita situación. Mañana, como saben, se celebra un Comité Federal que va a afrontar un debate decisivo. Ni es ni tampoco puede convertirse en un debate reglamentario. Se trata de un debate político. Tras la renuncia de varios miembros de la Comisión Ejecutiva Federal, procede celebrar un Congreso extraordinario, tal y como establecen nuestras normas y como recoge el propio escrito de los dimisionarios. Una vez puesto en marcha ese mecanismo con su renuncia, parece razonable que se celebre cuanto antes para que los militantes decidan con su voto quién es el próximo secretario general del Partido Socialista. Cerrarse. No debemos quitar la voz a la militancia para que decida cuanto antes con su voto y para que el Partido Socialista sea dirigido por quienes ellos y ellas deciden. Siempre he defendido
la hoja de ruta establecida por el Comité Federal. Votar no a Mariano Rajoy e intentar formar un gobierno alternativo, transversal y de cambio. Pero el Comité Federal, que se va a celebrar mañana, puede cambiar esa hoja de ruta y pasar a la abstención para que gobierne Mariano Rajoy. Lo que sí que advierto es de sus consecuencias, del error que significaría para millones de votantes progresistas y también para el Partido Socialista Obrero Español. El segundo de los puntos es que, como secretario general del Partido Socialista, estoy convencido, es mi firme convicción, de que España no se merece 4 años más de Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España. No a 4 años más de un presidente del Gobierno que ha mentido sistemáticamente a la sociedad española. Mañana a las 9 comienza el Comité Federal del Partido Socialista. En principio la reunión se espera que sea tensa. Pedía a Pedro Sánchez serenidad y altura de miras. Los críticos siguen reclamando, Estrella, seguimos en directo contigo, una gestora, lo mencionaba esa posibilidad Pedro Sánchez, una gestora que se haga cargo del partido. Sí, así es. Los críticos hoy mismo, esta tarde, han presentado un escrito reclamando esa gestora. Habían pedido que se reuniera la Comisión de Garantías para que esa gestora se pusiera en marcha, para llevar al Congreso con esa gestora, para llevar al partido con esa gestora hasta un Congreso, pero la Comisión de Garantías no se ha convocado con ese objetivo. Con el único objetivo que se ha convocado a la Comisión de Garantías es mañana mismo, que se reunirá para celebrar, para poner en marcha ese Congreso que pide Pedro Sánchez, con lo que esa convocatoria da por hecho que podría prosperar la propuesta de Pedro Sánchez. Hasta el último minuto, algunos dirigentes del PSOE van a seguir intentando mediar entre las dos partes para evitar el choque de trenes mañana. Mañana hablamos en el comité. Pero algunos afines a Pedro Sánchez dicen que están muy preocupados porque él está enrocado en dar la batalla hasta el final. Esta tarde los críticos han entregado en Ferraz un documento en el que piden que se cree una gestora. Dice que esta gestora debe conducir el partido hasta un congreso para elegir a una nueva dirección. ¿Sabéis que no vamos a hacer declaraciones? De la convocatoria oficial del Comité Federal de mañana se sacan dos conclusiones. Primera, no está previsto el informe del secretario general como es habitual. Y dos, la ejecutiva asume que está en funciones como refleja en su firma César Luena. Fuentes de esa ejecutiva en funciones dicen que todavía podría haber un acercamiento, y es que el calendario del Congreso propuesto por Pedro Sánchez contempla la posibilidad de que las fechas se consensúen. Por eso deducen que no se cierra la puerta a que el Congreso fuera después de la formación del Gobierno, como piden los críticos, una posibilidad a la que, al menos de momento, sigue cerrado Pedro Sánchez. Además, la ejecutiva en funciones ha pedido a sus militantes que no se concentren mañana en Ferraz. Y el PSOE ha pedido a la delegación del Gobierno en Madrid que mañana refuerce la presencia policial en los alrededores de esa sede de Ferraz para evitar posibles altercados. Se ha hecho una llamada a los militantes para que no se concentren, pero no se descarta que vayan. Es lo que ha hecho la Ejecutiva Federal en funciones, pedirles calma y que eviten concentrarse. Esta tarde 5 furgones se encontraban en la sede socialista. La delegación del Gobierno en Madrid asegura que el dispositivo será adecuado para garantizar la seguridad. Ha sido una mañana muy intensa en la sede socialista. En realidad todo el día ha sido una jornada en la que hemos escuchado distintas voces de dirigentes e históricos socialistas hablando sobre la situación en el PSOE, Estrella. Sí, hemos escuchado cruces de reproches, algunas voces en distintos sentidos. Unos apoyando la postura de Pedro Sánchez, otros en contra de la postura de Sánchez porque creen que están equivocados, y también las voces de algunos que opinan que se debería de intentar llegar a una situación intermedia para que el Comité Federal de mañana no sea excesivamente bronco. Afines y críticos a Pedro Sánchez se encontrarán mañana en el Comité Federal con posturas muy distintas. Miquel Iceta defenderá negociar un gobierno alternativo también con los independentistas y que hablen los militantes. El Partido Socialista tiene que aclarar de forma definitiva su posición política
y su liderazgo. Y la mejor manera de hacer eso es a través de un congreso y dando la voz y el voto a los militantes. Tienen que votar todos los militantes del partido, por tanto la voz la tiene que tener la militancia del PSOE. Los críticos pedirán que una gestora sustituya a Sánchez y lo que queda de su ejecutiva. Como mínimo, se tiene que permitir democráticamente reunirse a la Comisión de Garantías. El Partido Socialista tiene 1,5 siglos de historia y esto lo tiene previsto desde hace ya mucho tiempo. Hay un mecanismo de gestora, tiene que ordenar los trabajos para que un Comité Federal futuro convoque un congreso en plazo. Algunos apuntan al presidente asturiano para presidir esa gestora. Hoy Javier Fernández decía esto. O gobierna la lista más votada o nos vamos a elecciones. Yo creo que eso es honrado decirlo. Entre los exdirigentes del partido, Josep Borrell culpaba a los críticos de no hablar claro y forzar lo que no querían. Han puesto en marcha un proceso que ya no pueden parar, porque ahora ya la Ejecutiva se ha quedado con menos de la mitad más uno y el Comité Federal debe, le guste o no, convocar un congreso extraordinario. Y Alfredo Pérez Rubalcaba, que adelantaba que no irá mañana al comité, daba este consejo a Sánchez. Cogería el teléfono y me pondría a hablar y a dialogar. Primero los problemas de España y después los asuntos del PSOE, que son muy importantes, pero que sin duda pueden esperar. Lo mismo decía Fernández Vara en un tuit, mientras Susana Díaz se sumaba a Pachi López en un "me duele el PSOE". La división en el partido se refleja también en el grupo. De los 84 diputados socialistas, teniendo en cuenta el reparto por federaciones, la mitad son afines a Pedro Sánchez y la otra mitad críticos. A un lado estarían Andalucía, que aporta 20 diputados, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Asturias. Al otro, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco, Canarias, Murcia, Baleares, Cantabria, La Rioja y Navarra. Aunque hay excepciones, no todos los diputados de un territorio coinciden con la postura de sus dirigentes. En la bancada socialista no ocultan que la situación es muy complicada, pero confían en que la dirección evite que la fractura se traslade al hemiciclo. Dependiendo de cómo se cierre la crisis, los diputados del PSOE podrían vivir su momento más crítico en el caso de que tuvieran que enfrentarse a una hipotética votación para investir a Rajoy presidente del Gobierno. El Gobierno evita tomar partido, el Gobierno en funciones, en la situación interna del PSOE. Esperan que lo resuelvan cuanto antes e insisten en que un Gobierno liderado por Mariano Rajoy es la opción más estable para España. Hemos defendido y seguiremos defendiendo que la opción de un gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, que ha ganado las elecciones, es la opción que más respeta el resultado de las urnas y que daría estabilidad a nuestro país. Pero, como hemos dicho muchas veces en esta mesa, no depende solo del Gobierno o del Partido Popular o de quienes les apoyan, sino de que se logre el acuerdo con otros partidos.